Continuamos con el panel WWF, Mujeres Liderando la Conservación, con la participación de Jimena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia. También Carmen Candelo, asesora de Gobernanza y Medios de Vida Sostenibles WWF Colombia. Y Sandra Valenzuela, directora ejecutiva WWF Colombia. Este panel es moderado por Juan David Naranjo, periodista y consultor político. Y en este panel pues conoceremos mucho más y hablaremos de las mujeres que trabajan de la mano de WWF. Nos contarán cómo ha sido su experiencia aportando a la conservación del entorno desde una perspectiva que articula a los territorios y líderes comunitarios de diferentes regiones. A su vez, reflexionarán sobre su experiencia participando en espacios políticos que tienen injerencia nacional e internacional en torno a las políticas climáticas. Un aplauso. Bueno, buenas tardes. Qué gusto saludar este auditorio con gente tan especial. Perdónenme si llego a intimidarme, creo que soy el primer hombre que se sube a este escenario el día de hoy. Aquí estamos además para tener una conversación muy interesante sobre el rol de las mujeres en la conservación ambiental. Porque además lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, es que las mujeres no solamente han jugado un rol protagónico, sino que también, y sobre esto quiero que empecemos nuestra conversación, muchas veces son las que más se ven afectadas por la crisis climática que estamos viviendo en el mundo. Entonces, con esta introducción yo quiero que empecemos nuestra charla, porque además tenemos a tres invitadas muy especiales que desde cada uno de sus roles, desde sus espacios de acción, desde sus espacios de enunciación, tienen algo para contarnos esta jornada. Entonces, yo quiero empezar con esa pregunta y es, ¿por qué la conservación ambiental no se puede hablar sin las mujeres? ¿Cuál es el rol que en este momento están jugando las mujeres en la defensa del medio ambiente y en la defensa de la conservación? Y quiero empezar contigo, Carmen, que además haces un trabajo muy importante con las comunidades en las diferentes regiones de Colombia y en particular en el Pacífico colombiano, con las comunidades étnicas, las comunidades afro, las comunidades indígenas, para que nos cuentes un poco tú por qué crees que de conservación no podemos hablar sin las mujeres. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por invitarnos y a todos ustedes por participar aquí y a todos pues, los que han hecho posible que este evento se lleve a cabo. Me siento muy honrada de poder participar acá. Yo creo que las mujeres tienen un papel muy importante en la conservación de los recursos naturales porque hay una relación directa en el territorio que ofrece las condiciones, que ofrece los medios para el bienestar de toda la familia. Entonces las mujeres tienen un papel muy importante en el cuidado de esos recursos para asegurar precisamente esos medios de vida. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la degradación de ese territorio, la pérdida de recursos, pues tiene un efecto y un impacto muy grande en las mujeres. Yo llevo 24 años trabajando en WWF y mi primer trabajo fue la coordinación de un proyecto ecorregional. Yo soy del Pacífico, soy del Charco Nariño y pues fui muy afortunada de este trabajo que era para mi región. Y una de las zonas de trabajo eran los manglares. Y en los manglares hay una actividad muy importante que es principalmente desarrollada por mujeres, que es la extracción de los moluscos. Los hombres son dedicados a la pesca y la extracción de moluscos es una actividad de las mujeres. Pues cuando empezamos este trabajo, como les digo, hace 24 años, encontramos que los manglares estaban degradados, y en proceso, digamos, progresivo de degradación. Tenemos en Colombia unos manglares muy importantes y Nariño tiene la mayor cantidad de manglares, la mayor área de manglares en Colombia. Y entonces la degradación de estos ecosistemas, las capturas de tallas inadecuadas del recurso, las prácticas de aprovechamiento pues estaban afectando
a un sector, pero principalmente a las mujeres. Entonces, sin pensar que íbamos a abordar un trabajo desde el punto de vista de género, el contexto nos llevó a pensarlo de esa manera y a trabajar con ellas. El punto, digamos, que permitió cambiar ese escenario de degradación, ese escenario fue la sensibilidad de las mujeres por este recurso y un programa de fortalecimiento de capacidades que permitía que las mujeres fortalecieran su voz para defender el recurso, para defender el ecosistema, para defender la economía, porque es una economía local que, digamos, está sustentada en la piangua, que es el molusco que se produce allí. Entonces, ese es un ejemplo y hay muchos más, como el trabajo que hacemos ahora en Inírida, como el trabajo en Leguízamo, en donde hemos visto que el papel de las mujeres en el cuidado de los recursos naturales es muy importante, porque, repito, porque el bienestar de esas familias pues depende de las condiciones de ese ecosistema y son las mujeres las que están asegurando esos medios de vida. Claro, es exactamente eso lo que tú nos mencionas, y es que si ven amenazados sus medios de vida, los medios de vida de sus hijos, de sus familias, ellas sienten que tienen que tomar acción y que tienen que ser protagonistas en esa conservación. Jimena, yo quisiera escuchar un poco de tu parte también en el escenario internacional. ¿Tú por qué crees que de conservación no se puede hablar sin las mujeres? Hemos visto, y yo no sé si aquí además estoy siendo políticamente incorrecto, pero una de las líderes ambientales del mundo en los últimos años, hemos visto a Greta Thunberg liderando muchas de esas iniciativas. Una mujer que genera muchos sentimientos en muchas personas, una joven, debo decir, además empezó siendo una niña. Pero yo quisiera saber en el escenario internacional, ¿tú por qué crees que este tema necesita de las mujeres? Bueno, mil gracias Juan David y muchas gracias a la Fundación Juanfe por esta invitación. Es muy emocionante ver a este grupo de mujeres todas comprometidas desde sus ámbitos para generar un cambio en esta sociedad. Realmente, como mencionaba Carmen, a partir del trabajo que nosotros hemos hecho a nivel local, vemos realmente que así como las mujeres juegan un rol fundamental en la conservación, también son las que se ven más impactadas por los fenómenos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las triples crisis que estamos viviendo a nivel global. Estamos viviendo una crisis de la pandemia, pero también una crisis muy fuerte en términos ambientales y sociales, ¿no? Que estamos viendo además de la crisis de la guerra. Por esta razón, es fundamental trabajar con las mujeres para generar una capacidad de respuesta frente a estos desafíos que tenemos para el planeta. Y hemos visto cada vez más, yo he tenido la experiencia de trabajar en los temas de política internacional desde hace más de 25 años, tengo pues bastante experiencia en estos contextos, en que cada vez más las mujeres empiezan a tomar un rol mucho más fuerte en los espacios de negociación a nivel internacional. Y esto ha sido, si ustedes recuerdan, muchas de las negociadoras que tenemos en el país son mujeres, o sea, son negociadores que han tenido una trayectoria muy fuerte, tienen una gran sensibilidad, un gran conocimiento técnico, pero también una gran necesidad de generar un cambio en esos contextos internacionales. Hace poco se hizo pues un análisis de qué tanto se ha incrementado la participación de las mujeres en estos escenarios y cómo, digamos, las instituciones podemos apoyar para que las mujeres fortalezcan su participación. Y vemos cada vez más, creo que en el año 2017 el 37% de las delegadas eran mujeres en los espacios de cambio climático. Entonces eso es bien interesante porque cada vez más vemos mujeres muy activas a nivel de que muchas de las que son las presidentas de las convenciones son mujeres. Si ustedes saben, pues en cambio climático tenemos que pues la líder a nivel global es una mujer, en biodiversidad es una mujer, entonces no es coincidencia que veamos en esos espacios internacionales un rol cada vez más fuerte de las mujeres para generar estos cambios que tenemos que hacer para enfrentar estas crisis. Y eso que mencionas es muy importante porque son 37 en este espacio, y cuando uno va y revisa, por ejemplo, cuántas mujeres son embajadoras en la Asamblea General de Naciones Unidas, ve que ese número está mucho más reducido.
Entonces creo que ese porcentaje empieza a ser diciente, pero también, y ahorita quiero que hablemos un poco al respecto, empieza a generar unos retos de cómo ganar protagonismo y de cómo lograr que su voz sea escuchada en estos espacios que históricamente han sido liderados por hombres. Y ahorita quiero que hablemos al respecto. Pero por ahora quiero escuchar a Sandra también para que nos cuente cómo liderar una organización como WWF en Colombia y qué significa también entonces que la conservación tenga que incluir a las mujeres y que no se pueda hablar de conservación sin mujeres en el mundo. No, pues muchísimas gracias, Juan David. Esta pregunta es bien retadora y aquí me uno mucho también con el modelo de inclusión social que promueve y que siente la Juanfe, porque es el modelo de inclusión social por diferentes tipos de roles y géneros que WWF Colombia viene promoviendo para el país y envisiona para el país. Y atendiendo un poco a la pregunta, el reto es que cada uno de nosotros tenemos un rol. Tenemos un rol en el cambio, tenemos un rol en la forma de tomar decisiones, tenemos un rol en la inclusión, en escucharnos los unos a los otros, y ahí nosotras las mujeres tenemos una posición de liderazgo frente a eso, porque no se trata a ver cómo lo decimos, como de excluir la voz del otro, sino incluirla en la forma de toma de decisiones. WWF tiene una política muy fuerte, no solo en su política laboral frente a la inclusión de diferentes voces y actores y formas de toma de decisión, sino también fomentar y liberar la palabra, como diría Carmen, de mujeres, jóvenes, niños y hombres. Y hoy en día yo, como líder de una organización global de conservación de naturaleza en Colombia, tengo ese reto de generar esa inclusión, de que todas las voces podemos hacer la diferencia, de que todas las voces podemos generar el cambio que Jimena nos decía que necesitamos frente a una crisis climática, frente a una crisis de la salud humana y de nuestros ecosistemas. Entonces, me siento muy afortunada de que convocar a otros, de mover a otros, de mover a hombres, mujeres, niños, y que todos nos respetemos con la voz y con lo que cada uno, dependiendo de nuestro rol en la sociedad, podemos decir. Súper, buenísimo. Aquí tenemos una primera respuesta de por qué no podemos hablar de conservación sin mujeres, pero ahora yo quisiera preguntarles a las tres qué significa ser mujer trabajando por la conservación desde cada uno de sus ámbitos. Y Carmen, y empiezo contigo nuevamente porque en Colombia, pues Colombia es un país muy particular con unas dificultades en sus territorios, en donde los líderes ambientales muchas veces se tienen que enfrentar a los grupos armados, al machismo que impera en muchas comunidades, en muchas partes de Colombia, y se tienen que enfrentar también a mafias todo el tiempo. ¿Qué significa ser mujer enfrentándose a todos esos riesgos y a todas esas realidades? Pues es retador. Y yo muchas veces trabajando con las comunidades me pongo como ejemplo, porque yo soy, ya dije, del Charco Nariño, una región marginada, invisibilizada, una región pobre, y entonces esa condición me ha llevado a promover principalmente el fortalecimiento de capacidades, porque como decía en el video que presentaron de Kenia, lo que podría generar el cambio es la educación. Y la educación en las mujeres, hemos visto cómo las mujeres se posicionan como líderes de sus organizaciones, trabajan por el bienestar colectivo. Recuerdo que hicimos unos ejercicios de juegos de economía experimental en donde mirábamos cuál era el papel de las mujeres frente a los recursos de uso común, como la pesca, como el bosque. Todos los recursos naturales son de uso común, los principales. Entonces, allí ver el papel de las mujeres y cómo, si fortalecíamos su voz, si fortalecíamos sus condiciones para manejar las herramientas. Y allí hay un tema muy importante que hemos trabajado y es el tema de los derechos. Cuando las mujeres pueden el ejercicio de los derechos, sin que sea enfocado en hombres y mujeres, sino para todos, pero la capacidad de responder frente a esas capacitaciones, las mujeres han tenido un papel muy importante. Entonces, el reto es cómo
aseguramos esa participación? ¿Cómo aseguramos esos escenarios? Y yo soy asesora de gobernanza y entonces nosotros buscamos transformar escenarios de conflictos en escenarios de gobernanza, quiere decir escenarios más equitativos, escenarios en donde haya mayor distribución de los recursos con enfoque de equidad, escenarios donde haya más participación y eso significa escenarios más sostenibles y eso es el trabajo de hombres y mujeres. Hay una experiencia en este caso retador que les quiero contar cuando tú hablas de sociedades machistas. Trabajando con Cocomasia, que es la organización de comunidades negras más grande en el país, teníamos un componente de género y me decían, señor Carmen, todas las mujeres que vienen a hablar de género tienen dos cualidades, que son amargadas y que son separadas. Entonces, yo les dije, pues ahora soy viuda, en ese momento no, les dije, bueno, yo no soy amargada porque bailamos, disfrutamos igual. Y no soy dejada del marido y viví 30 años, entonces no cumplo con eso. Y mira, entonces empezamos a hacer unos talleres de nuevas masculinidades. La sorpresa fue que me llamaron los señores para decirme que esos talleres los teníamos que hacer en todas las comunidades porque era muy importante resaltar el rol, digamos, también de las mujeres. Y en su estructura organizativa tienen la comisión de mujeres, tienen trabajo de género, entonces uno ve que, digamos, esas mentalidades, esos conceptos se pueden cambiar cuando ve que la equidad trae beneficios, la equidad trae más sostenibilidad, la equidad no es separar a los hombres y las mujeres, es un trabajo conjunto por el bienestar común. Eso que mencionas, Carmen, a mí me encanta porque demuestra que sí se puede. Nosotros en Colombia tenemos un dicho muy común y es loro viejo no aprende a hablar. Y aquí lo que ustedes han demostrado es que los hombres, no importa la edad, pueden aprender de nuevas masculinidades, pueden reconocer el liderazgo de las mujeres que se lo han ganado a pulso y están dispuestos también a cambiar las dinámicas en sus comunidades y eso me parece muy valioso. Jimena, la pregunta que además ya te la anteponía hace un ratico es ¿qué significa ser mujer en estos espacios internacionales en donde se trabaja por la conservación y por la defensa del medio ambiente? Ya te lo planteaba también anteriormente y hay espacios en la comunidad internacional en donde siguen siendo los hombres los que imperan y en donde las mujeres encuentran barreras diferenciadas para hacer escuchar su voz. ¿Tú cómo lo has vivido? Bueno, pues internacionalmente, como te mencionaba, cada vez más es la participación de las mujeres en las delegaciones de los países. Vemos también cada vez más que los convenios internacionales reconocen el rol de las mujeres. Desde la Agenda 21, la Agenda de Río, realmente se empezó a desarrollar toda una acción global para las mujeres para el desarrollo sostenible. Y si ustedes miran los convenios, tanto el convenio de diversidad biológica, el convenio de certificación, tienen planes específicos de acción en temas de género. Entonces, no es solo, digamos, el término de la participación, cómo están estos espacios, sino cómo los convenios internacionales están empezando a reconocer cada vez más el rol de las mujeres en enfrentar, digamos, los desafíos que tenemos como sociedad, como mencionaba anteriormente. De igual forma, pues existe una mayor conciencia, como tú mencionas, del rol que nosotros tenemos como mujeres, pero también del rol de apoyar los procesos internacionales, pero los procesos de implementación a nivel nacional. Nosotros hemos estado también tratando de incidir en varios espacios para que Colombia haga parte de diferentes convenios internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que pues es un acuerdo fundamental para la protección de los defensores ambientales, pero como mencionaba Carmen, nosotros en Colombia estamos viviendo una situación bien compleja en los territorios, donde estamos viendo el asesinato pues, de líderes ambientales y donde en muchos casos pueden ser mujeres que se ven impactadas. Entonces, no es solo cómo los espacios internacionales están incidiendo digamos, en las agendas, sino cómo desde lo nacional y desde el trabajo que nosotros tenemos en el país podemos incidir para que Colombia apunte a la ratificación de esos convenios que buscan realmente defender los derechos humanos. De acuerdo, y eso me lleva a la pregunta para Sandra, y es que cuando uno mira las instituciones en Colombia, yo creo que no tenemos una ministra de Ambiente, por ejemplo, desde el gobierno de Álvaro Uribe tal vez, o desde Cecilia López.
Los últimos gobiernos todos han sido ministros hombres. Y la pregunta aquí que te quiero hacer también, Sandra, es ¿cómo es para ti ir y enfrentar estas realidades, ir y enfrentar, por ejemplo, un Congreso con mayorías masculinas y con solo el 20% de representación femenina para lograr este tipo de acuerdos que ustedes buscan, acuerdos sociales de país, que por ejemplo se ratifique el acuerdo de Escazú? ¿Cómo es para ti como mujer ir y enfrentar estos escenarios en donde los hombres también están liderando? Pues es una discusión bastante interesante, Juan, porque yo creo que no tiene que ser un fin en sí mismo uno ser un ministro para que la voz de una líder tome una decisión o promueva una decisión. Y creo que ahí voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Yo empecé a los 20 años a trabajar en parques nacionales naturales en un tema muy complicado, el tema de tenencia de la tierra, el derecho a la propiedad, en unas zonas campesinas muy afectadas por violencia, temas de cultivos ilícitos y temas de restricción a esos usos y a esos derechos por una conservación estricta y por una conservación que se requiere. Entonces son derechos, digamos, que se pueden ver contrapuestos. En un mundo hace 20 o 25 años, no vayan a hacer las cuentas por favor de la edad, donde sí era liderado la toma de decisiones por hombres o por un tipo de rol. Uno cuando cree en los sueños y cuando fortalece también la confianza en uno mismo y uno es consecuente por buscar esos sueños y generar esos cambios sociales de respetar los derechos a la conservación y a un medio ambiente sano, pero los derechos al uso de la tierra, los derechos de propiedad de comunidades campesinas afectadas por el conflicto armado, empieza uno a generar un rol diferencial y a luchar por ese sueño. Yo he contado con la suerte de tener mujeres en mi familia, líderes, de mujeres en mi vida profesional, líderes, como dos de las que me acompañan acá y otras que no están hoy, pero hombres que han creído en mí y que me han dado la confianza en mí misma y aperturarme el camino para generar el cambio social por el cual cada uno de nosotros está buscando, porque la conservación sin cambios sociales no hay conservación. Entonces, retornando a tu pregunta, con toda la evolución también que ha surtido, ya que hoy en día la conservación no solo la manejan hombres, sino también muchos tomadores de decisión, mujeres, LGBTs, y desde diferentes ángulos, percepciones y roles. Muchos jóvenes vemos hoy en día fomentando el cambio y tomando decisiones, muchos niños también con una mayor apropiación. Eso uno mira para atrás y mira para adelante y uno vuelve y siente de que cuando tenemos sueños y cuando tenemos sueños de cambio, desde el rol que cada uno de nosotros juguemos, es factible hacerlos. Y no tienes que ser ministro de Ambiente, desde tu propio rol tomas decisiones en tu día a día que generan ese cambio frente a la conservación y frente a la vida, mientras que seas consecuente con tus sueños, y creo que ese es el mayor legado para mí durante estos años de las ventajas comparativas que he tenido tomando decisiones para la Amazonía, tomando decisiones para la Orinoquia y hoy en día tomando decisiones o fomentando tomar decisiones en colectivo en una organización como WWF, de que nos respetemos todos y que todos tenemos un rol y no hay un fin en sí mismo de ser un ministro para promover decisiones acordes con la conservación. Maravilloso, y de hecho cuando hablas de esos sueños, yo creo que aquí todos en el auditorio concordamos en que un sueño que hemos tenido es que más mujeres estén en esos espacios, y yo creo, yo no sé ustedes qué piensen, pero en las últimas elecciones que acabamos de tener, acabamos de subir unos escalones más en ese sueño, acabamos de elegir
un número mayor de mujeres a la Cámara de Representantes y al Senado de la República que en el periodo pasado, y eso empieza también a mostrar que los sueños de tener más mujeres en estos espacios de decisión y mujeres por lo demás ambientalistas, comprometidas con la conservación, que empiecen a llegar a estos espacios de decisión, y eso me parece muy valioso. Y ya para que vayamos terminando nuestro espacio, yo quiero que finalicemos con una pregunta también para las tres, y es: ¿cómo creen ustedes que podemos vincular a más mujeres y por supuesto también a más hombres en la lucha por la defensa del medio ambiente y por la conservación? Y esta pregunta, además, quiero que le pongamos también un componente de qué creen ustedes que las mujeres aportan en esa tarea de que más gente venga y se comprometa con el medio ambiente en el mundo. Si hay una característica especial y particular de las mujeres que aporta en esa convocatoria. Carmen. Bueno, muchas gracias, Juan. La pregunta es muy importante y me lleva a recordar varias experiencias que he tenido del trabajo, en donde, sin pensar que vamos a tener un tema de trabajo con mujeres, pues resulta que las mujeres son las que muestran, digamos, sus capacidades. Hay una experiencia que tuve antes de trabajar en WWF en La Cocha, en Nariño, trabajando con comunidades que eran carboneras, extracción de bosque nativo para producir carbón, y hubo la oportunidad de unas alternativas económicas para cambiar la actividad, que permitiera ingresos, pero también que no agrediera el medio natural. Y fueron 25 mujeres las que comenzaron. En esa época hubo el nacimiento de la red de reservas privadas de la sociedad civil en Colombia, en donde allí también hay un rol muy importante de equidad de género, y fueron 25 mujeres las que fueron pioneras en este proyecto. Habían unos créditos rotativos y las mujeres pagaron sus créditos y pagaron los créditos de sus maridos. Pero ¿qué era lo que facilitó? Porque se promovió actividades que son más ligadas con las mujeres, la cría del cuy. Aquí no sé si alguien ha comido cuy, hemos comido cuy. La crianza del cuy. Entonces, ahí hay un aprendizaje muy importante, y es que cuando trabajamos y fortalecemos, digamos, capacidades en contextos culturales, hay una respuesta muy positiva. Por ejemplo, trabajando con las piangüeras, en donde la mayoría no pueden leer y escribir. Entonces, ¿cómo hacíamos para transmitir los mensajes del manejo técnico y eso? Pues volvimos arrullos, volvimos canciones, todos los mensajes que tenían que ver con el manejo del recurso. Y entonces, en vez de la cartilla, pues teníamos los arrullos, los currulados, todos los talleres terminábamos rumbeando el currulao. Entonces, creo que eso es el abordaje desde el punto de vista de la cultura. No tenemos que llevarles cosas nuevas a la gente, es en esos contextos culturales cómo, digamos, las mujeres se hacen visibles. Una experiencia también interesante es en Leguízamo. Estuvimos haciendo la caracterización del pueblo Muruy y la primera pregunta fue: ¿qué necesitan ustedes para el bienestar? Y de eso las mujeres y los hombres, y entonces caracterizábamos las cosas que eran importantes para el bienestar, y la respuesta a esas propuestas de manejo son muy importantes, son muy evidentes, y sobre todo que ese tipo de respuesta genera sostenibilidad, porque hay una apropiación de las comunidades frente a eso. Entonces creo que fortalecer las capacidades en esos contextos locales es muy importante. La educación, repito, la educación es lo que a largo plazo nos puede generar unos cambios y unas propuestas más equitativas. Maravilloso. Y allí mencionas, Carmen, que además no es llegar a las comunidades desde el centro, desde los estamentos nacionales, creyendo que se las saben todas, sino también reconociendo los conocimientos que tienen las comunidades, que tienen las mujeres en cada uno de los territorios, y construir con eso las formas de comunicar y las formas de seguir preservando el medio ambiente, y eso me parece muy valioso. Jimena, ¿cuál sería tu respuesta sobre cómo traer más mujeres y más hombres al trabajo y a la lucha por la conservación? No,
No, lo que menciona Carmen, pues, y que hemos compartido muchas de esas experiencias es fundamental. O sea, yo pensaría que hay 3 puntos claves en los cuales hay que trabajar. El primero es involucrar a las mujeres en los procesos de toma de decisión, que se hace a través de diferentes procesos, desde fortalecimiento de capacidades, desde lograr, digamos, como decía Carmencita, que exista una mayor voz por parte de las mujeres en esos procesos, reconociendo también los roles que juegan los hombres y las mujeres en el uso y manejo de los recursos, porque cada uno tiene un rol distinto y es un rol que es importante, pues, valorar. El otro aspecto es cómo integramos estas perspectivas de género en las políticas y los programas y los proyectos. Yo creo que a nivel de la normatividad, a nivel político, existen muchos instrumentos y lo importante es conocer esos instrumentos y hacer uso de esos instrumentos para que existan y se fortalezcan los procesos de participación por parte activa, digamos, de las mujeres. Y por el otro lado es, a nivel internacional, como mencionaba, pues hay, digamos, muchos mecanismos a nivel internacional, mucho reconocimiento, los objetivos de desarrollo sostenible que son fundamentales, en donde la perspectiva de género es transversal para el cumplimiento de esta agenda que tenemos para el año 2030, que busca, digamos, promover la sostenibilidad, pero también que evaluemos el impacto de estas políticas, de estos planes, proyectos sobre las mujeres. ¿Cuál es cualquier acción que nosotros hacemos en el territorio? ¿Qué impacto puede tener sobre las poblaciones? Un proyecto de infraestructura, un desarrollo de un proyecto piloto de fracking, cualquier tipo de proyecto que se desarrolle tiene un impacto sobre las mujeres y cómo reducimos, prevenimos y mitigamos los riesgos asociados a estas poblaciones. Buenísimo. Y termino contigo, Sandra, tú que eres una experta convocando a gente en este trabajo por la defensa del medio ambiente. ¿Cómo crees que podemos traer más y más personas y cómo crees que las mujeres, desde sus características especiales, ayudan a convocar? Pues yo creo que la mujer tiene o tenemos una característica con la que nacemos por nuestro tema también hormonal, es la identidad que tenemos con la vida y con la tierra. Si uno se remonta a nuestras culturas ancestrales y a la cultura indígena, la mujer tiene un rol muy fuerte frente a donde se escoge lo que se llama en las culturas amazónicas la chagra, donde se produce la comida y qué tipo de comida se produce. Y eso es un rol súper importante de la mujer por el tema de la conexión natural que hay con la tierra, con el agua y con la conexión que hay en la palabra conservación. Es usar hoy para mantener para mañana y para un futuro. Eso es algo natural de la mujer y hay muchísimos estudios frente al tema y creo que ahí unido a la pregunta es usar ese rol y usar esa idiosincrasia de nosotras las mujeres para desde qué tipo de comida, de cómo es la unión frente a la comida que tenemos, de dónde proviene esa comida, cómo se produce esa comida, y solo para hablar de un tema en conservación. Y ahí hay un rol muy fuerte que muchas veces ni siquiera se nos reconoce en nuestro círculo social familiar, de la importancia de ese rol, hasta de seleccionar qué tipo de empaques, qué tipo de comida, porque es un rol por lo general de las mujeres, sin llegar a estereotipos. Entonces creo que entendiendo cómo pensamos las mujeres, uno puede empezar a determinar los roles en la sociedad y en las diferentes formas de toma de decisiones sin que exista competencia. Y vuelvo casi que a la pregunta original de convocar a los diferentes roles y al rol del hombre frente a lo que hace. Y entendiendo que es conservación, entonces la mujer va a usar en este momento para mantener para mañana, para mantener la vida de su familia para el día siguiente, porque eso es algo natural. Y no hay que luchar contra eso, sino resaltarlo, reforzarlo y estar orgullosas nosotras mismas de saber que ese es nuestro rol. Y así sucesivamente para poder convocar a otros, porque el hombre tiene otro rol de acuerdo con su propia idiosincrasia y sus propios temas hormonales y ser incluyente. Nosotras las mujeres podemos convocar, traer
liderar para unas tomas de decisiones adecuadas, que es lo que se requiere en conservación. Maravilloso. Y yo espero, Sandra, Carmen y Jimena, que aquí tengan un auditorio lleno de personas comprometidas con el medio ambiente y que quienes no lo eran aún, que con esta charla hayan quedado comprometidos. Muchas gracias a las tres y Gracias muchas gracias a a todos ustedes.